Revelado. La increíble historia de cómo un extraño me salvó tras la humillación de mi YERNO. Carlos siempre había creído que la enseñanza tenía un poder transformador. Con sus 45 años, dedicados a la física en un pintoresco pueblo de México, se había sentido orgulloso de ser un faro de conocimiento. Sin embargo, todo lo que había construido se desmoronó la noche en que Alejandro, su yerno, arrojó una sombra sobre su labor. Durante una cena familiar, mientras reían y compartían anécdotas, Alejandro lo miró con desdén y, como un relámpago, lanzó su ataque: «La física no te hará rico, suegro. Las cosas que importan son el dinero y el poder, no los calculadores de ondas». Las risas de la familia se apagaron y la mirada de Carlos se volvió un eco vacío. En un instante, sus años de dedicación se transformaron en dudas abrumadoras. Su mente comenzó a girar en un mar de cuestionamientos. ¿Acaso había desperdiciado su vida? ¿La educación era un camino sin sentido? De repente, la pasión que había alimentado su vocación empezó a desvanecerse, dejándolo en una penumbra de inseguridad. La desconexión con su esposa, María, y sus hijos se hizo palpable. Caminaba por la casa como un fantasma, incapaz de encontrar consuelo en lo que había amado. La angustia crecía, y al final de cada día, se preguntaba si alguna vez podría enfrentar a Alejandro. Sentía que las palabras hervían en su interior, pero el miedo lo mantenía atrapado. Un día, Carlos decidió dar un paseo para despejar su mente y fue ahí cuando se cruzó con doña Rosa. Ella, con su andar pausado y su sonrisa cálida, parecía conocer el peso que llevaban sus pensamientos. Las historias que ella contaba, llenas de adversidades y coraje, tocaban fibras de su alma. A través de palabras sencillas, Rosa le enseñó que la vida no se mide por el éxito externo, sino por cómo tocamos a los demás. Aún así, Carlos no podía dejar de recordar las palabras de Alejandro, que resonaban como un tambor en su cabeza, debilitando su determinación. Las tardes se volvían más oscuras para él. El deseo de recuperar su confianza crecía, pero también la tensión de confrontar a su yerno. Cada vez que pensaba en Alejandro, una tormenta emocional le consumía. ¿Qué pasaría si lo enfrentaba? ¿Y si sus palabras aún dolían? Carlos se enfrentaba al dilema de callar y aceptar su lugar o levantarse y reafirmar su dignidad. La presión lo mantenía al borde, sin claridad en su mente, el conflicto lo desgastaba, y se sentía en un laberinto sin salida. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El conflicto lo devoraba. La idea de enfrentarse a Alejandro no solo lo llenaba de temor, sino que reconocía que, detrás de esa confrontación, yacía la posibilidad de liberarse de las cadenas que lo habían mantenido en silencio. Sin embargo, cada paso hacia el momento decisivo lo hacía temblar de incertidumbre. Se hallaba inmovilizado en un laberinto de emociones. Las palabras que deseaba pronunciar se mezclaban con un mar de miedos. Pero en su corazón una chispa de determinación comenzaba a nacer. La promesa de que podría reclamar su lugar en el mundo y en su propia familia. Y así, en medio de la tensión, Carlos supo que el momento estaba cerca, como un volcán a punto de hacer erupción. ¿Lograría encontrar las palabras para enfrentar el desafío más grande de su vida? La historia de su lucha apenas comenzaba a revelarse. Carlos despertó una mañana sintiéndose diferente, como si el peso de la angustia se hubiera aligerado ligeramente. El eco de las palabras de Alejandro seguía presente, pero concertó un pequeño compromiso. Buscaría a sus alumnos para recordarles el poder de la educación, ese que él había creído perder. La llamada que hacía tiempo no realizaba lo llenó de una melancólica determinación. Se preparó para ir a la escuela y, como cada mañana, revisó su material didáctico. Pero hoy hubo algo más. Quería conectar, no solo enseñar. Al llegar al aula, notó la energía habitual de sus estudiantes, su curiosidad desenfrenada. Carlos respiró hondo antes de enfrentarlos y, en lugar de comenzar con la teoría,
Decidió compartir una anécdota personal sobre un fallo que había sufrido en un experimento. Se sentía vulnerable, pero en medio de la vulnerabilidad surgió una conexión inesperada. Las manos de sus alumnos se alzaron, deseosos de compartir sus propias experiencias. Las voces llenaban el aula, una sinfonía de descubrimientos y logros. En ese momento, todo su escepticismo se desvaneció, había encontrado un trozo de su pasión, sin embargo, el ecosistema que había creado no lo alejó del conflicto interno. La familia seguía siendo un campo de batalla silencioso. Las cenas se habían convertido en situaciones tensas, y con cada mirada de Alejandro, el volcán en su interior temía erupcionar. Pero al mismo tiempo, esa experiencia en el aula lo había despertado. Se dio cuenta de que no solo había perdido su voz frente a su yerno, sino también ante sí mismo. Durante los días siguientes, Carlos empezó a plasmar ideas en un cuaderno que había encontrado en su escritorio. Comenzó a diseñar un seminario sobre la importancia de la física en la vida cotidiana, buscando atraer tanto a estudiantes como a padres. El deseo de comunicar y empoderar lo sumergió en una nueva misión. Cada palabra escrita era como un ladrillo que levantaba una nueva estructura en su mente, un lugar donde la voz de Carlos podía resonar sin miedo. Mientras tanto, las conversaciones con María se volvieron más profundas. Ella notó el nuevo fuego que ardía en él y comenzó a apoyarlo en su proyecto. Juntos, revisaban el contenido y discutían cómo podían acercarse a la comunidad de forma creativa. A través de charlas nocturnas, Carlos encontró no solo el apoyo de su esposa, sino también un reflejo claro de la educación que siempre había defendido: colaborar y crecer juntos, aprender unos de otros. Un día, mientras revisaban el material, María lanzó una idea revolucionaria. ¿Por qué no invitas a Alejandro al seminario? Podría haber un intercambio interesante. Carlos sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. La sugerencia lo aterraba, pero al mismo tiempo, despertaba una curiosidad interna. ¿Podrían tener un diálogo constructivo? ¿Sería capaz de reclamar un espacio de respeto mientras defiende sus creencias profesionales? Acciones y pensamientos se entrelazaban en su mente, proyectando una posibilidad que antes parecía inalcanzable. Decidió que debía hablar con Alejandro antes del seminario y prepararse para lo que vendría. El desafío no solo sería profesional, sino profundamente personal. Carlos bajó la mirada al cuaderno, lleno ahora de ideas y planes, y allí, entre fórmulas y gráficos, encontró algo más: su propósito renovado como educador y como padre. Razonar todo lo anterior se perfilaba significativo, y como un nuevo amanecer se anunciaba, la conveniencia de la conversación con su yerno lo mantenía en un hilo tenso. Se acercaba el día del seminario. La incertidumbre se convirtió en una corriente de adrenalina. ¿Habría encontrado la fuerza para elevarse por encima de las sombras de sus inseguridades y enfrentar su verdad? La tensión se acumulaba, y en la palestra no sería solo él quien hablaría. La verdadera pregunta estaba sobre la mesa: ¿estaría preparado para escuchar no solo a Alejandro, sino también a su propio corazón? El día del seminario llegó con un aire de expectación que Carlos no había experimentado en años. Mientras se preparaba en su aula, una mezcla de nervios y determinación bullía en su interior. Miró al espejo y sintió que era un extraño que se atrevería a enfrentar viejos fantasmas, no solo ante sus alumnos, sino ante Alejandro. Había estado evitando esta confrontación, temeroso de que sus palabras no significaran nada frente al juicio de su yerno. Antes de comenzar, se detuvo un momento para revisar sus notas. La estructura del seminario estaba clara, pero la estructura emocional que había decidido construir era más frágil. En sus pensamientos, comenzaba a cuestionar la legitimidad de su propia voz. ¿Qué podía ofrecer realmente ante la astucia de Alejandro? Con un profundo suspiro, el primer grupo de estudiantes ingresó. Desfilaron por la puerta con miradas de curiosidad, como si cada uno fuera un hilo que podría convertirse en un tapiz de conexiones. Carlos se sintió renovado al ver a esos jóvenes ansiosos por aprender. Comenzó a hablar, su voz temblando ligeramente al compartir la importancia de la física en la vida cotidiana. Las reacciones fueron mejores de lo esperado, preguntas curiosas y comentarios llenaron el aire, y pronto la energía en el aula se tornó vibrante. Sin embargo, cada vez que su mente divagaba hacia Alejandro, una sombra oscurecía su entusiasmo.
En esos momentos se preguntaba cómo el yerno podría ver su esfuerzo. Pensaba en la posibilidad de ser menospreciado, de ser considerado un simple profesor sin prestigio en la vida de Alejandro. Decidido a no dejarse dominar por ese miedo, Carlos hizo una pausa en medio de la charla. En lugar de continuar con la teoría estricta, abrió un pequeño paréntesis. Hoy, dijo, no solo hablemos de la física. Hablemos de lo que hemos aprendido a través de nuestros errores. Yo tengo uno que recordar. Relató un incidente que había cambiado su vida de manera significativa, una grave equivocación que lo había llevado a la frustración y a la resignación antes de encontrar su camino de regreso a la enseñanza. Las miradas de sus alumnos se iluminaron. Era evidente que muchos de ellos se sentían identificados, tal cual Carlos había experimentado en el pasado. Algo en su vulnerabilidad conectó de nuevo, la atmósfera se convirtió en un espacio seguro, donde se alentaban las conversaciones sobre fracasos y éxitos, donde el aprendizaje era un viaje compartido. Después de terminar su intervención, mientras se preparaba para la segunda parte, un estruendo de aplausos lo sorprendió. Con una mezcla de orgullo y confusión, notó que sus estudiantes realmente resonaban con lo que compartía. Se sintió aliviado, al menos en el aula, sus palabras parecían contar y parecían tocar vidas. Pero el momento que había estado esperando llegó. Alejandro apareció en la sala, acompañado de un grupo de padres que inicialmente no había anticipado. La mirada de Carlos se cruzó con la de su yerno, y el fuego de su discurso se enfrió por un instante. La presencia de Alejandro no era solo un reto, sino la materialización de sus inseguridades reflejadas en la figura de un hombre que había logrado incomodarlo. Tanto Carlos sintió que el aire se tornaba denso. La expectativa del público lo hizo reafirmar su postura. ¿Se atrevería a llamar a Alejandro al frente, a participar del diálogo? Antes de que pasara un segundo, estudió la escena. La vida personal y profesional estaban en el mismo escenario, y había una urgencia por integrar esas dos partes de sí mismo. Con la resolución filtrándose a través de su miedo, Carlos decidió interpelar a Alejandro. Me gustaría que compartas con nosotros cómo ves la importancia de la enseñanza en estos días, propuso, su voz firme pero con la inquietud resonando en cada palabra. La sala permaneció en silencio, preguntándose cómo reaccionaría. La tensión acumulada había triunfado sobre su inseguridad, pero ¿sería suficiente para abrir una nueva puerta en su relación? La respuesta de Alejandro, anticipada pero aún incierta, pendía en el aire. Carlos se preguntó si realmente había avanzado en su camino hacia la reconciliación, no solo con su yerno, sino también consigo mismo. ¿Sería un paso hacia la conexión sincera o una nueva confrontación? La respuesta de Alejandro llegó como un eco distante, resonando en la mente de Carlos. La enseñanza es lo que nos conecta con nuestras raíces, comenzó, su tono sereno invitando a la reflexión. Sin embargo, a menudo se convierte en un mero trámite para ganar un grado. La sinceridad impregnaba sus palabras, pero Carlos percibió un matiz de desdén. Eso le dolió. Había esperado un reconocimiento, un atisbo de valoración por su arduo trabajo. Los murmullos de la audiencia se hicieron más evidentes, palpables, como un telón de fondo que acentuaba la tensión. Carlos se debatía internamente. Quería responder, desafiar ese comentario despectivo, pero la voz en su interior lo detuvo. Debía mantener la calma. Esta era la oportunidad que había buscado, no solo para representar sus ideales, sino para demostrar a Alejandro que su papel como educador era valioso. En lugar de proseguir con un argumento impetuoso, decidió cambiar de estrategia. Con una respiración profunda, dirigió la conversación hacia sus alumnos. ¿Qué piensan ustedes?, inquirió, contagiando su voz de una energía renovada. ¿Qué significa para ustedes la enseñanza? Las miradas curiosas de los estudiantes se giraron entre sí, pero pronto una mano se levantó. Una regresiva ola de preguntas surgió, cada respuesta, cada comentario reafirmaba su rol como guía en aquel espacio. Miró a Alejandro de reojo y observó cómo su expresión cambiaba. La curiosidad sustituía poco a poco al juicio. Por primera vez, Carlos sintió que una grieta se formaba en la coraza que rodeaba la relación con su yerno. Ya en la segunda mitad del seminario, Carlos decidió tomar el riesgo de compartir una pieza de su ser que había mantenido oculta durante mucho tiempo.
Una vez, perdí mi pasión por enseñar. Me creí incapaz, arrastrado por el que dirán, cada fallo era una daga que atravesaba mi confianza, confesó, mirando a sus estudiantes con una mirada profunda. Fue en una de esas caídas que un alumno, un extraño en mi vida, me enseñó que lo más importante no es el error, sino el levantarse. La sala se llenó de murmullos, las cabezas se movían en asentimiento. En la mayoría de aquellos rostros, Carlos vio ecos de sus propias inseguridades. Había transformado su sufrimiento en un espacio de conexión, y la magia del aprendizaje se vibraba en el aire. Pero Alejandro permanecía en su lugar, con un gesto difícil de leer. ¿Era admiración? ¿Desdén? La ambigüedad lo perturbaba, porque Carlos sabía que la claridad no solo era necesaria con sus estudiantes, sino también con su yerno. Quizás, continuó, la enseñanza no es solo un trabajo, sino una vocación que trasciende nuestros fracasos. Nos transforma y nos permite ver más allá de nosotros mismos. Sintió que sus palabras calaban hondo, el impacto personal de su experiencia ahora fluía hacia otros. Con el seminario cerrando, Carlos se sintió satisfecho, pero un desasosiego aún persistía. ¿Había realmente tocado el corazón de Alejandro? La incomodidad entre ellos seguía en pie, como un hilo tenso que podía romperse en cualquier momento. La evaluación de su yerno lo perseguía, y no había alcanzado el clímax que había imaginado. Al finalizar, Alejandro se acercó. La multitud se disipó, dejándolos a solas en el aula. «Lo hiciste bien», fue lo único que pudo articular. Sin embargo, las palabras no sonaron como un cumplido, sino como un juicio. Carlos sintió que su esfuerzo podía desvanecerse nuevamente si no se concretaba en una conversación más profunda. El corazón de Carlos latía con fuerza. «Alejandro, necesito que comprendas». Antes de poder continuar, el yerno lo interrumpió. «No estoy aquí para discutir», dijo, evadiendo el contacto visual. Las últimas palabras flotaban en el aire como una nube pesante. La frustración de Carlos creció, mientras su propio deseo de reconocimiento se mezclaba con la necesidad de asirse a su dignidad. La ambigüedad entre ellos estalló, dejando a Carlos con la sensación de que esta interacción aún no estaba completa. Tanto estaba en juego, y un camino hacia la reconciliación seguía en la penumbra. ¿Acaso el paso dado hacia adelante podría dar lugar a una nueva conversación? Y en medio de ese torbellino emocional, la incertidumbre se plantó. ¿Qué hambrienta verdad lo aguardaba en la próxima intersección con su yerno? La necesidad de una respuesta genuina lo impulsaba hacia adelante, arrastrándolo a la próxima confrontación inevitable. La mañana siguiente, Carlos se despertó con una mezcla de determinación y ansiedad. El eco de las palabras de Alejandro aún resonaba en su mente. No se trataba únicamente de la descalificación sobre su trabajo como docente. Era la sensación de haber caído en un abismo emocional después de una vida dedicada al arte de enseñar. La urgencia de demostrar su valía crecía dentro de él como un fuego que necesitaba ser avivado. Decidido a no sucumbir a la autocompasión, Carlos buscó en su entorno la inspiración que tanto necesitaba. Preparó una clase que llevaría a sus estudiantes a explorar la historia de educadores que, a lo largo del tiempo, habían enfrentado adversidades similares. Quería que comprendieran que la enseñanza era un viaje lleno de altibajos, y que cada tropiezo podía ser una oportunidad de aprendizaje. Al organizar su material, recordó el momento crítico. Su incapacidad para encontrar su voz frente a la crítica a lo largo del día. Carlos mantuvo un diálogo interno en su mente. ¿Por qué la opinión de Alejandro tenía tanto peso? A pesar de la frustración, entendió que su relación con él representaba más que solo un vínculo familiar, era un reflejo de sus propias inseguridades. El juicio que sentía venía de su incapacidad de reconocer que podía desafiar lo que otros pensaban de él. Se dio cuenta de que el verdadero desafío no estaba en agradar a Alejandro, sino en demostrarle a sí mismo que podría superar esa sombra de duda. Cuando llegó la hora de la clase, Carlos se enfrentó a sus estudiantes con una energía renovada. Comenzó la sesión compartiendo de manera transparente sus propios miedos y ansiedades, revelando su vulnerabilidad. El salón se llenó de un silencio expectante, como si cada estudiante sintiera el peso de sus palabras. A pesar de lo que había sufrido, quería que ellos comprendieran que la verdadera grandeza de un educador no radica en nunca caer,
sino en el poder de levantarse y aprender de cada situación difícil. Uno de los alumnos, una joven que había sido tímida desde su ingreso al aula, levantó la mano. «Señor, ¿es correcto sentirse así? ¿No sentirse adecuado para el trabajo?», preguntó con voz temblorosa. Carlos sintió que una conexión genuina se establecía. Esa pequeña pregunta iluminó su camino. La batalla que él había librado con su propia valía ahora se reflejaba en las inseguridades de sus alumnos. Sintió que podía guiarlos a través de su propia experiencia, mostrándoles que la fe en sí mismos era un paso crucial para trascender obstáculos. El resto de la clase transcurrió entre anécdotas compartidas, reacciones sinceras y un fortalecimiento del vínculo colectivo. Al final, Carlos sintió que había dado un paso significativo no solo en su carrera, sino en su evolución personal. Había abierto una puerta desde la que comenzaba a vislumbrar una nueva relación con su propio ser. Sin embargo, había una sombra al fondo de su mente que lo instaba a confrontar a Alejandro nuevamente. Necesitaba cerrarle la herida que aún lo incomodaba. Esa misma tarde, se propuso buscar a Alejandro para una conversación franca. La idea le intimidaba, pues sabía que tendrían que desentrañar un tejido de emociones que ambos habían tejido a lo largo de los años. A medida que se acercaba el momento, la presión aumentaba. El tumulto interno de Carlos creció, y se preguntó si realmente estaba preparado para escuchar lo que Alejandro tenía que decir. Era el momento de abrirse a una nueva posibilidad, a una conexión más profunda, pero también sabía que eso podía significar confrontar no solo a su yerno, sino aspectos de sí mismo que había mantenido ocultos. ¿Conseguiría finalmente abrir la puerta a una reconciliación auténtica o, por el contrario, quedaría atrapado en un ciclo de resentimiento? Carlos respiró hondo y se acercó a la casa de Alejandro, sintiendo que en cada paso estaba adentrándose en un territorio desconocido. La incertidumbre lo invadía, pero la llamativa posibilidad de un desenlace transformador lo impulsaba hacia adelante. ¿Cuánto estaba dispuesto a descubrir en esta intersección crítica de sus vidas? El corazón de Carlos latía con fuerza mientras se acercaba a la entrada de la casa de Alejandro. Había una breve pausa antes de tocar el timbre, un instante que se sentía como un abismo entre su antigua inseguridad y la posibilidad de un nuevo entendimiento. En su mente se repetía la necesidad de ser claro y honesto, pero también se cuestionaba si Alejandro estaría dispuesto a escuchar. La puerta se abrió lentamente, y allí estaba Alejandro, con su mirada habitual, que despertaba tanto admiración como tensión en Carlos. Aquella vez, sin embargo, no había en sus ojos la descalificación de antes, sino una curiosidad tenue. «Carlos, no esperaba verte», dijo Alejandro, y su tono ofrecía un hilo de apertura que Carlos se había propuesto aprovechar. «Necesito hablar contigo», dijo Carlos, sintiendo que ese momento era una prueba crucial. Su voz tembló un poco, pero se mantuvo firme. «Es importante para mí». Alejandro asintió y lo invitó a pasar, un gesto que, aunque simple, significaba mucho para Carlos. El ambiente en la casa era cálido pero cargado de una tensión palpable. Se sentaron en la sala, y después de algunos minutos de silencio incómodo, Carlos decidió desnudarse emocionalmente. Compartió sus sentimientos de inseguridad, de cómo la crítica de Alejandro lo había afectado más de lo que había querido reconocer. Mientras hablaba, notó que Alejandro lo escuchaba sin interrumpir, lo que le daba a Carlos la oportunidad de explorar sus pensamientos con mayor libertad. «Siempre he creído que un buen docente debe ser resiliente, pero tu comentario me hizo dudar de mi propia capacidad», continuó. Al mencionar la resiliencia, recordó cómo había inspirado a sus estudiantes, y ese registro de confianza pareció calar más hondo en la conversación. Alejandro, sorprendido, lo miró con atención renovada. «Lo lamento». «No pretendía herirte», respondió Alejandro tras un momento de reflexión. «A veces, estoy tan centrado en lo que siento que olvido cómo mis palabras pueden impactar a los demás». Aquel reconocimiento no solo fue un alivio para Carlos, sino que también abrió un espacio para una comunicación auténtica. Carlos sintió que la conversación se desplazaba hacia terrenos donde ambos podían confrontar sus miedos, no solo como familia, sino como individuos. La honestidad de Alejandro surtió un efecto catártico en él, y una parte de su angustia comenzó a disiparse. Sin embargo, había algo más que anhelaba entender. ¿Por qué Alejandro había expresado esas críticas de forma tan despiadada?
¿Qué hay detrás de tus palabras? ¿Por qué sientes que necesitas ser tan duro conmigo? La pregunta brotó de sus labios antes de que pudiera censurarse. Podía ver cómo los músculos en la mandíbula de Alejandro se tensaban. La respuesta parecía un estallido de emociones contenidas. En lugar de cerrarse, Alejandro comenzó a abrirse sobre sus propias luchas y los errores de su vida. El diálogo giró hacia sus miedos, expectativas y sus propias experiencias fallidas. En aquel intercambio, Carlos empezó a reconocer que no solo se enfrentaba a Alejandro, sino también a sus propios demonios. Mientras el conflicto se desnudaba, la tensión entre ambos se transformó gradualmente en un terreno fértil para el perdón y la comprensión. No obstante, había algo más, algo que aún no se había resuelto. Al final de la conversación, Carlos sintió que había abierto una puerta, pero también que la conversación había dejado algunas preguntas sin respuesta. La conexión era más fuerte, pero la verdad seguía siendo esquiva. Tendremos que seguir hablando de esto, dijo Carlos, sintiendo que una nueva etapa de su relación comenzaba a gestarse. Alejandro asintió, una señal de que ambos estaban dispuestos a ir más allá de las palabras hirientes. Mientras se despedían, Carlos se dio cuenta de que el camino hacia la reconciliación apenas comenzaba. Pero había un nuevo desafío que lo aguardaba, la necesidad de enfrentar no solo a su yerno, sino también los aspectos de su propia vida que habían quedado en la sombra. ¿Sería capaz de enfrentar esas cuestiones abiertas y seguir creciendo personalmente? Al salir de la casa, el aire frío le dio una sacudida. El momento de la verdad no había llegado, pero sabía que iba hacia una situación que pondría a prueba todo lo que había aprendido. ¿El reflejo de su pasado sería un obstáculo o una oportunidad de sanación? Mientras caminaba hacia su automóvil, sentía que la historia de su vida aún tenía muchos capítulos por escribir. Carlos se sentó en el asiento del conductor, permitiéndose un momento para absorber lo que había sucedido. La conversación con Alejandro había sido intensa, una mezcla de emociones que lo había dejado exhausto, pero a la vez renovado. Sin embargo, a medida que su mente giraba en torno a sus nuevas inquietudes, sentía que algunos vacíos seguían vivos, especialmente en su vida profesional. Había llegado a un punto donde la crítica de Alejandro lo había llevado a cuestionar su propio valor como docente. Había formado a cientos de estudiantes, enseñándoles no solo conocimientos, sino también resiliencia y la importancia de enfrentar adversidades. Sin embargo, ahora se encontraba en una lucha interna, sintiendo que su capacidad para inspirar se había visto comprometida. ¿Qué significaba realmente ser un buen educador si era incapaz de manejar las dudas que lo atormentaban? Decidido a recuperar su confianza, Carlos se dirigió hacia la escuela al día siguiente. Era un espacio que conocía bien, lleno de recuerdos y de risas de jóvenes ávidos de aprender. Caminó por los pasillos, sintiendo cómo el ambiente de familiaridad comenzaba a reavivar un fuego en su interior. Sin embargo, esa sensación se mezclaba con la angustia de tener que enfrentar a sus estudiantes, sabiendo que su propio estado emocional podría afectarlos al entrar al aula. Se encontró con miradas curiosas y agradecidas. «Hola, profesor», exclamó una estudiante. Sus palabras lo envolvieron como un abrazo cálido, pero también lo empujaron a preguntarse, ¿qué les estoy transmitiendo en este momento? Mientras comenzaba la clase, Carlos decidió abrirse a sus alumnos. En lugar de la lección planeada, les habló sobre vulnerabilidad, sobre ser honestos con uno mismo y reconocer que incluso los docentes enfrentan luchas internas. Las reacciones fueron variadas, algunos lo miraban con sorpresa, otros se veían reflejados en sus inseguridades. «A veces yo también dudo de mí», confesó. Pero es esencial no rendirse ante esas dudas. A medida que compartía su historia, la dinámica del aula cambió. Vio cómo sus estudiantes comenzaban a relatar sus propias incertidumbres, creando un espacio de autenticidad y de apoyo mutuo. En ese momento, Carlos comprendió que su misión como docente iba más allá de transmitir contenidos. Se trataba de cultivar un ambiente donde se pudiera fallar, aprender y crecer. Esa revelación le dio un nuevo sentido a su propósito. Al finalizar la clase, uno de sus estudiantes se acercó y le dijo: «Gracias, profesor. A veces siento que no soy lo suficientemente bueno». La franqueza en sus ojos hizo que Carlos se sintiera conmovido.
Lo importante es que sigas intentándolo, le respondió, sintiendo que, en ese acto de validar a otro, él también se estaba validando a sí mismo. Esa experiencia había sido transformadora. Estaba empezando a darse cuenta de que la reconexión con sus alumnos no solo era un paso hacia la sanación de su relación con Alejandro, sino que también representaba un renacer profesional. Había algo poderoso en la vulnerabilidad que podía unir. Sin embargo, mientras Carlos abandonaba el aula, una idea inquietante surgió en su mente. Aunque había dado un paso significativo hacia la autosuficiencia emocional, la sombra del juicio de Alejandro aún seguía rondando. ¿Podría realmente sanar mientras sus críticas resonaban en su mente? ¿Cuánto más debía enfrentar a su propio pasado para lograr la paz que tanto anhelaba? Con estas preguntas aún frescas, Carlos se dio cuenta de que su viaje apenas comenzaba. La lucha interna por el autoperdón y la autoconfianza continuaba. Estaba decidido a explorar no solo las dinámicas en el aula, sino también las raíces de sus inseguridades. Mientras se alejaba de la escuela, un nuevo propósito iluminó su camino. Era consciente de que reflejar su crecimiento personal ante sus estudiantes era solo una parte del proceso. Pronto tendría que sentarse de nuevo con Alejandro, pero esta vez con la firme determinación de no solo enfrentar las palabras hirientes, sino también los ecos de su propia vulnerabilidad. ¿Sería capaz de desmantelar las barreras que su yerno había levantado? ¿Y qué tan profunda podía ser esa confrontación que buscaba tanto al interior como al exterior? Las respuestas, sabía, estaban dentro de su propia historia de lucha y resiliencia, en un camino que prometía confrontar no solo sus miedos, sino también sus esperanzas. El reloj marcaba las 7 de la mañana cuando Carlos se despertó. La luz del día apenas comenzaba a filtrarse por la ventana, reflejando sus pensamientos en un desorden que no había cesado desde la charla con Alejandro. Se incorporó en la cama, analizando el viaje emocional que lo había llevado a esa cama, esa mañana. El eco de las palabras de su yerno aún resonaba en su mente como un tambor distante, y con cada latido, una necesidad urgente de confrontar su pasado se intensificaba. Después de una ducha rápida, decidió salir a caminar. El aire fresco le daba un respiro restaurador. Caminó durante largos minutos, sintiendo cómo la rutina de ejercicio despejaba parcialmente su mente. Pero había algo más que necesitaba. Se dio cuenta de que, al igual que sus alumnos, él también debía enfrentarse a sus inseguridades y encontrar el valor para salir adelante. Ser un docente era más que transmitir conocimientos, era abrazar la vulnerabilidad y utilizarla como una herramienta para crecer. Mientras deambulaba, su mente comenzó a divagar sobre una idea que había estado gestando. ¿Por qué no utilizar su experiencia con Alejandro para reexaminar sus propias inseguridades? La confrontación no tenía que ser solo algo negativo. Podía convertirse en un poderoso catalizador para el cambio, un momento que definiera su futuro profesional y personal. La idea no solo lo aterraba, sino que le otorgaba también un propósito. Al regresar a casa, se sentó frente a su escritorio, determinando poner en práctica su plan. Sacó hoja tras hoja, escribiendo todo lo que había aprendido de sus interacciones con los estudiantes. Sus palabras se deslizaban sobre el papel como una confesión, cada oración un paso más hacia su crecimiento. Hablaba de los momentos de dolor, de las críticas que había recibido, y de cómo cada uno había contribuido a su mejoría como docente. Era un proceso de introspección profunda que lo conectaba con sus ideales más íntimos sobre la educación. Este ejercicio de escritura se transformó en una revelación. Carlos comenzó a ver que su vulnerabilidad no solo lo hacía humano, también lo fortalecía. Las experiencias difíciles no eran manchas en su trayectoria profesional, sino peldaños que lo ayudaban a ascender hacia una versión más completa de sí mismo. Mientras se sumergía en este enfoque introspectivo, comenzó a percibir sus inseguridades como un aliado. Si podía poner en palabras su propia historia, podría también ayudar a otros a navegar por sus propios desafíos. Al final de la tarde, con varias hojas llenas de pensamientos, Carlos sintió una liberación. Había encontrado una nueva voz, una que no solo se trataba de enseñar lecciones, sino de compartir experiencias vividas que resonaran con su alumnado. Esa noche, se preparó para el encuentro inminente con Alejandro. La incertidumbre seguía allí, pero esta vez, el peso de la ansiedad se sentía menos abrumador.
caras a caras, sabía que tendría que introducir esa vulnerabilidad en la conversación, desafiando a su yerno a ver más allá de la crítica. La clave del diálogo sería transformar el juicio en un intercambio significativo, utilizando la empatía como base. Mientras se sentaba frente a la mesa de la cocina, preparándose mentalmente, comprendió que no solo se trataba de derribar las barreras impuestas por Alejandro, sino de consolidar la confianza en sí mismo, pero, en el último momento, una nube de duda surgió. Estaba listo para exponer su alma frente a la misma persona que había retrasado su crecimiento durante tanto tiempo. ¿Era realmente posible convertir el juicio en comprensión? Las respuestas parecían estar ocultas tras una niebla de temor. Lo sabía, el verdadero desafío no solo era con Alejandro, sino consigo mismo. Justo cuando se disponía a iniciar la charla, el sonido del timbre le robó el aliento. La cita que cambiaría su vida estaba a un solo paso. ¿Sería el momento decisivo que tanto anhelaba, o otra oportunidad perdida en su camino hacia la aceptación? El aire se volvió denso en la habitación en cuanto Carlos abrió la puerta. Alejandro apareció con su rostro impenetrable y su mirada desafiante. Los años de distancia emocional se palpaban como un muro entre ambos. Sin embargo, Carlos estaba decidido a no dejarse llevar por el miedo. Una decisión había anidado en su interior, el deseo de ser auténtico. Se hicieron gestos parcos para reconocerse y luego tomaron asiento en la mesa. Carlos podía sentir el peso de las expectativas, no solo de su yerno, sino de sí mismo. Se dijo que era el momento adecuado, el momento de ser vulnerable, de romper ese ciclo de juicios y expectativas irreales. Con una respiración profunda, comenzó a hablar. Siempre creí que ser profesor significaba tener todas las respuestas. Pero, en realidad, mi proceso ha estado lleno de dudas y errores. En esas primeras palabras, sintió como una brecha se abría en su propio ser, triunfó parcialmente sobre la ansiedad que había estado acumulando. Alejandro lo miraba, sorprendido. Era como si había comenzado a derribar un poco la coraza de indiferencia que lo envolvía. Carlos continuó compartiendo sus inseguridades, esos momentos en que la crítica de Alejandro parecía resonar más fuerte que cualquier alabanza que pudiera recibir. Había aprendido a aceptar sus fallas como parte del proceso educativo, no solo de sus alumnos, sino de él mismo. Ahora, la vulnerabilidad se presentaba no como una debilidad, sino como una fuente de fortaleza que podía inspirar a otros a medida que sus palabras fluyeron. Comenzó a notar que Alejandro se tensaba menos. Sus gestos se suavizaban y un atisbo de interés brilló en sus ojos. Era un cambio sutil, pero no pasó desapercibido para Carlos. La conexión entre ambos empezaba a tejerse nuevamente, y la incomprensión se transformaba lentamente en entendimiento. ¿Podría ser que el diálogo abriera la puerta a una nueva relación? Fue entonces que Carlos decidió dar un paso más, un cambio audaz en la dinámica. Te he juzgado, igual que tú me has juzgado. Pero hoy quiero entenderte. Su voz era firme, una declaración de intenciones y de deseo de reconciliación. La respuesta de Alejandro fue inmediata, pero no fue la que Carlos esperaba. No siempre estoy de acuerdo con tu enfoque, y a veces me siento perdido frente a tus ideas. Las palabras parecían surgir de un lugar más profundo, revelando una vulnerabilidad que Carlos no anticipaba. Carlos sintió como sus corazones comenzaban a alinearse. La conversación se tornó en un intercambio donde ambos compartían sus miedos y decepciones, donde la crítica y el juicio se transformaban en un verdadero diálogo. Era el primer paso hacia la aceptación mutua y hacia el cierre de la brecha que los había mantenido distantes durante tanto tiempo, pero en el fondo de su ser, Carlos sabía que esto era solo el inicio de un camino que requeriría esfuerzo continuo. Mientras Alejandro se abría, Carlos se dio cuenta de que había otra etapa de su vida que también necesitaba confrontar, sus propias inseguridades sobre ser un buen docente. Reflexionar sobre sus interacciones con los estudiantes no solo abriría puertas en su relación con Alejandro, sino también en su enseñanza. Justo cuando pensó que habían encontrado un terreno común, Alejandro añadió: «Pero hay algo más que necesito decirte». La afirmación dejó a Carlos en estado de alerta, atrapado entre la esperanza y la expectativa de otra crítica. La fricción entre la vulnerabilidad y el juicio estaba por intensificarse una vez más. ¿Qué revelaría su yerno en ese momento crítico?
Carlos respiró hondo, reconociendo que el instante de la verdad estaba cerca. Lo que había comenzado como una charla tensa ahora se había convertido en un intercambio genuino de emociones. La historia de su vida, llena de inseguridades y miedos, comenzaba a tomar forma en la conversación con Alejandro, el hombre que desde hacía tiempo había sacudido su estabilidad. Pero las palabras aún no salían, permanecían atrapadas en el aire, junto con las expectativas y las emociones no expresadas. Creo que a veces me siento en deuda contigo, prosiguió Alejandro, su voz comenzando a transformarse. Tienes una pasión por la enseñanza que no siempre entendí. Cuando dije esas cosas, nunca consideré cómo te harían sentir. Simplemente estaba atrapado en mi propia visión del mundo. Para Carlos, esos comentarios eran un alivio y un desafío a la vez. La validación que siempre había anhelado estaba ahí, pero también el reconocimiento de que la lucha interna de Alejandro era palpable. Te agradezco que compartas eso, dijo Carlos, sintiendo que la presión en su pecho se aliviaba un poco. Me costó mucho encontrar mi voz, pero estoy aprendiendo que nuestras inseguridades no son barreras. Son más bien puentes hacia una mejor comprensión de nosotros mismos y de los demás. Alejandro asumió una expresión más suave, como si el peso de la crítica ya no se sintiera tan abrumador. Siempre miré la enseñanza como una forma de prestigio, pero al escucharte, veo que se trata de algo más grande. No solo de lo que se obtiene, sino de lo que se da. Carlos sintió que el cuarto se llenaba de una luz renovada. En esos instantes, su conexión se recuperaba y la posibilidad de crecimiento compartido se manifestaba. Es un viaje en el que todos estamos aprendiendo, continuó Carlos. Desde el aula hasta la familia, el aprendizaje nunca se detiene. Creo que ambos estamos en ese mismo camino, aunque en diferentes etapas. La conversación fluyó con un ritmo nuevo, y así, con el tiempo, fueron encontrando un lugar donde las palabras ya no pesaban, sino que danzaban. Carlos se permitió compartir fracasos pasados, momentos en los que las dudas lo habían abrumado, y cómo esas experiencias le habían permitido encontrar resiliencia. No siempre se trata de ganar, reflexionó. A veces, lo más poderoso es levantarse tras una caída. Y es algo que debemos recordar cada día. Alejandro escuchaba, y Carlos pudo ver que se abría a la vulnerabilidad que ambos compartían. Quizás nunca sea fácil aceptar críticas, pero tal vez se pueda transformar en algo positivo, concluyó Carlos. Aprender a comunicarnos y ser honestos puede crear un espacio donde ambos podamos crecer. Alejandro asintió, reconociendo la verdad de esas palabras mientras una sincera comprensión comenzaba a nacer entre ellos. Se sintió como si una brisa de renovación soplase a través de la habitación, un nuevo capítulo se iniciaba en su relación. Carlos comprendía que la inseguridad de Alejandro no lo hacía menos válido, sino que era una parte de su propia historia. Quizás la enseñanza de Carlos había llegado justo en el momento que Alejandro necesitaba. Ambos quedaron en silencio, sabiendo que había mucho por resolver, pero también se dieron cuenta de que habían cambiado en ese proceso. La lucha entre el juicio y la aceptación, entre la enseñanza y la crítica, había dado paso a una conexión más sólida, y decidieron que estaban dispuestos a construirla. Por primera vez, Carlos sintió que su voz era escuchada y valorada. Había recuperado su dignidad, no solo frente a Alejandro, sino frente a sí mismo. La transformación de Carlos, de un educador abrumado por inseguridades, a un hombre que podía reclamar su voz y su propósito, se manifestaba como un sentido de realización. Había demostrado que la vulnerabilidad no solo es un rasgo de debilidad, sino también una fuente de fortaleza que puede conectar a las personas de manera genuina. Con una sonrisa tenue, Carlos abrazó a Alejandro, un gesto que simbolizaba el reconocimiento de sus respectivos caminos y la reconciliación de sus luchas internas. Mientras se alejaban, sintió una confianza sólida y una competencia reconocida en su educación, elevándose más allá de las críticas. Finalmente, Carlos comprendió que su viaje no concluía ahí, sino que comenzaba una nueva etapa, donde el aprendizaje y el crecimiento se integrarían aún más en su rol como educador y como miembro de la familia. Se sentía listo para afrontar no solo los desafíos que la enseñanza presenta, sino también la intimidad de ser un padre y un esposo. Nunca había sido más evidente que la transformación personal se había concretado en la capacidad de entrelazar la enseñanza con experiencias sinceras,
donde tanto él como Alejandro finalmente podían sentarse a la mesa como aliados en el crecimiento. Carlos pudo observar que había logrado alcanzar ese logro personal que anhelaba, su voz, su propósito. La vida había dado un giro positivo y estaba listo para compartir esta nueva historia con todos aquellos que buscan inspiración en la superación personal y en el valor de la conexión sincera. Ahora, urgente. Necesitan suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Cada acción cuenta.